participará una amplia delegación cubana en el Festival Artes de Cuba en el Kennedy Center en Washington, Estados Unidos. Continúan en Santiago de Cuba las jornadas del Festival y Concurso Máscara de Caoba 2018. Y celebra la emisora CMBF Radio Musical Nacional el aniversario 70 de su fundación. Saludos desde La Habana. Abrimos una nueva emisión del Noticiero Cultural de la televisión cubana este miércoles 28 de marzo de 2018. Esta mañana el Ministerio de Cultura acogió la conferencia de prensa sobre la participación de artistas de nuestro país en el Festival Artes de Cuba, uno de los más grandes y abarcadores proyectos de intercambio cultural entre Cuba y los Estados Unidos. El Kennedy Center de la ciudad de Washington acogerá entre el 8 de mayo y el 3 de junio un intenso programa de presentaciones protagonizado por destacados artistas y agrupaciones. Un equipo de nuestro noticiero recogió el parecer de algunos de los participantes en esta fiesta y también del viceministro de Cultura, Fernando Rojas, quien destaca la gran trascendencia de esta cita. Veamos. Bueno, como todos conocen, el Kennedy Center es uno de los centros, o digamos que el centro más importante cultural de todos los Estados Unidos. Es un gran honor para la compañía Irene Rodríguez haber sido seleccionada dentro de las 3 compañías danzarias que representarán, bueno, el quehacer de la escena en cuanto a la danza, de las artes danzarias en nuestro país. Siendo una novel compañía de solo 6 años de creada, como es la compañía Irene Rodríguez, me parece que, bueno, que es un gran honor y a la vez una gran responsabilidad actuar en el Kennedy Center. Por supuesto, estaremos dando lo mejor. Nosotros contentos porque vamos a estar en la gala inaugural el día 8. Vamos a estar presentándonos en otros 4 sitios más, uno de ellos el Millennium Stage del propio Kennedy Center, un encuentro que vamos a tener también con jóvenes, sí, encuentro cultural, ¿no? Tocar nosotros para los jóvenes, y eso para nosotros es muy importante también, poder chocar con la juventud, ver qué reacción puede causar la música cubana, esta música tradicional, contemporaneizada, pero tradicional, hecha por nosotros, ¿no? Es un reto bien grande para nosotras, es el evento más importante que ha acontecido en nuestras carreras, y sobre todo participar en este gran lugar, en el Kennedy Center, con artistas de primer nivel de Cuba. O sea, es algo bien grande que va a suceder. Nosotros vamos a representar la música que hacemos, que es bastante peculiar, como dice, pero que fue creada por allá por los Estados Unidos. Pero le vamos a poner bien el punto cubano que necesita, y así se van a unir las culturas estadounidense y cubana, y eso es lo que nosotros queremos, esa unión. Estoy emocionada porque el Kennedy Center es un complejo cultural increíble, donde realmente grandes compañías del mundo van allí a actuar, donde van a sentir ahí el termómetro de la crítica. Es uno de los lugares donde realmente es importante estar, donde es importante presentarse. Y estoy emocionada en el sentido que vuelvo a actuar ahí en ese gran teatro que es impresionante, que además puedo llevar dentro del repertorio Don Quijote, que es uno de los grandes ballets que yo adoro, y también Giselle, que también es uno de los personajes que me encanta. Es un hecho muy importante que está ocurriendo en estos momentos. Este festival que se va a celebrar en el Kennedy Center, donde vamos a participar no solo el Ballet Nacional de Cuba, sino parte de los grandes artistas de nuestro país. Es algo muy conmemorativo, tanto artísticamente como políticamente. Hay que marcar que, bueno, el Ballet Nacional de Cuba hace 40 años, justamente cuando nosotros estaremos allí, se van a cumplir 40 años de su primera presentación en Washington. Es una oportunidad. Yo creo que esa es la idea, pudiéramos decir, más abarcadora, ¿no? Es una oportunidad porque vamos a trasladar un mensaje de paz. Vamos a trasladar un mensaje de interés en tener relaciones respetuosas y pacíficas con todos los países del mundo, con los Estados Unidos en particular. Vamos a presentar artistas de un nivel altísimo a un público que debe ser exigente. O sea, es una oportunidad en ese caso para los dos. Para los artistas de confrontar con un público con el que no confrontan frecuentemente, y para ese público de apreciar los extraordinarios valores del arte cubano formado en nuestras escuelas. Formado en nuestras escuelas es algo que hay que subrayar todo el tiempo. Eso es parte también de la oportunidad.
Y en la ciudad de Santiago de Cuba continúan las jornadas del festival y concurso Máscara de Caoba 2018. Como parte del amplio programa teórico y de presentaciones se entregó el premio del certamen y la llave de la ciudad a reconocidas figuras de la expresión. El teatro en esta ciudad tiene memorias que devienen lecciones para todos los teatristas cubanos. Por eso el Máscara de Caoba inició el programa de su edición 20 con esos rostros que firman 57 años de la historia del teatro en Santiago de Cuba. 15 fotógrafos reunieron el patrimonio visual de más de 50 años de la escena teatral santiaguera. Artistas como Aramis Fonseca, Eugenio Pastó, Gerardo Gutiérrez, Carlos Alcides, entre otros, trajeron a la vista rostros como el de Raúl Pomares y Rogelio Meneses. De eso se trata el Máscara, de intercambiar, recordar y mostrar lo bueno de la creación. Yo creo que este festival es muy importante, no solo para la ciudad de Santiago de Cuba, porque es un encuentro donde hay una posibilidad de intercambiar tanto los que vienen al concurso, que son los de la región oriental del país, como de otras partes de la isla, desde Pinar del Río hasta Guantánamo. Vengo a la Máscara de Caoba porque es imprescindible ver qué sucede, no solamente en Camagüey, en el Festival Nacional de Camagüey o en el Festival de La Habana. Hay que ver lo que se hace en la cruzada teatral, que no siempre se ve en La Habana, lo que se hace en Títeres al Centro, en Holguín. En ceremonia se les entregó el reconocimiento llave de la ciudad a los artistas Dagoberto Gainza, Nancy Campos y Nora Hanse. 50 años dedicados por completo a la pasión y desvelos del teatro. Dagoberto es también un ícono de la ciudad. Cada año y por más de 4 décadas, en las fiestas populares, él representa a Santiago Apóstol, el santo patrón del Santiago de Cuba. Luego de 6 años de ausencia en la escena, la pieza Dos viejos pánicos del grupo de teatro santiaguero A Dos Manos volverá a probarse ante el público. El grupo de teatro El Público de La Habana por vez primera está en el Máscara de Caoba con la pieza Harry Potter, se acabó la magia. Tenga por seguro que sobre estas presentaciones usted tendrá más detalles en la próxima emisión. Abrimos nuestra revista de prensa por el periódico Cubarte, que se hace eco del lanzamiento de la campaña por los 55 años de la empresa de grabaciones y ediciones musicales Egrein. Entre las principales acciones que sucederán en el periodo se encuentra la presentación de novedades discográficas, una serie de conciertos de artistas del catálogo de la institución y la participación en ferias como Cubadisco y Primera Línea. También será reabierta la Casa de la Música de Galeano, instalación sometida a un proceso de reparación capital. Se entregará el premio Egrein y se festejarán los 50 años de creada la orquesta Los Bam Bam y el centenario del natalicio del Benny Moré. Por su parte, Cuba Debate da a conocer que el antiguo cuartel de bomberos de Matanzas, considerado el último edificio de estilo neoclásico construido en Cuba, es objeto de una restauración capital que debe concluir en octubre próximo. Este inmueble constituye el único museo vivo que atesora la historia de los bomberos y sirve de sede al comando que tiene a su cargo la extinción de incendios en esa provincia. Ubicado en la céntrica plaza de la Vigía, sitio fundacional de la urbe y monumento nacional, la restauración se lleva a cabo como parte del movimiento constructivo por los 325 años de su fundación. Y cerramos nuestro recorrido en el portal de la emisora Radio Reloj, que informa que la 15ª edición del Festival Piña Colada volverá a llenar plazas culturales en Ciego de Ávila del 4 al 8 de abril, en uno de los más esperados eventos que aglutina a diversos sectores del público. Más de 60 actividades están incluidas en el programa y entre los artistas que han confirmado su presencia en la cita se encuentran Moncada, Buena Fe, Raúl Torres, David Torrens, Aide Milanés, así como David Blanco, Alain Pérez, entre otros.
Y a ritmo de la música de Alain Pérez cerramos por hoy nuestra revista de prensa. Tiempo entonces para una primera pausa en esta emisión y al regreso le pondremos al tanto de las celebraciones por el aniversario 70 de la emisora CMBF Radio Musical Nacional. En breve estoy de regreso. Este miércoles la Sala Villena de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba acogió un coloquio dedicado a los 70 años de la emisora CMBF Radio Musical. Durante el encuentro se dialogó sobre el quehacer de esa planta radial, su historia y el compromiso con la promoción de lo más relevante de la cultura nacional e internacional. Precisamente a ese medio y a sus prácticas en la realización nos acercamos en el siguiente reporte. El calificativo de la emisora cultural de Cuba describe sin duda alguna la esencia de las propuestas de esta planta radial en sus 70 años. En abril de 1948 surge CMBF Radio Musical Nacional, un sueño largamente acariciado por quienes en aquel momento querían ofrecer a la audiencia obras dedicadas a óperas clásicas del repertorio nacional e internacional. Una propuesta para una audiencia específica, para el buen gusto. Esencialmente, si quieres ser parte del staff de CMBF, tienes en primer lugar que sentir un amor por la música que transmite CMBF, por la que siempre va a transmitir CMBF, que es la música clásica. Si ya te gusta la música clásica, entonces los caminos son muy fáciles. Es además tratar de investigar todo el tiempo. Nunca se acaba de aprender en CMBF. Todos los días conoces de algo nuevo, de algún compositor, de alguna obra que estaba extraviada. Programas en su mayoría musicales de temas nacionales y extranjeros con propuestas vinculadas a otras expresiones como la literatura, el ballet, el teatro, el cine, las artes plásticas, conforman la parrilla de programación durante 24 horas de transmisión ininterrumpidas, acorde a las exigencias de un público conocedor fiel. Hay que prepararse y prepararse bien. No solo la programación nuestra es diferente, también nuestro público es muy exquisito, muy exigente y tienes que estar a la altura de ese oyente que tienes al otro lado, de ese seguidor que está siempre contigo en cada momento de la programación de CMBF, porque las 24 horas del día contamos con muchísimos seguidores. Asimismo ocurre con los periodistas de CMBF, a quienes distingue un rasgo muy peculiar y es su nivel de especialización en una rama artística. En sus espacios informativos también confluyen otras voces de la crítica. En un medio como la radio, hacer un ejercicio de la crítica de las artes plásticas es muy difícil. En primer lugar porque, bueno, no tiene imagen. Y entonces eso obliga un poco al profesional, al crítico de arte, a hacer una síntesis sin entrar en las descripciones tontas o superfluas, ¿no? Y eso, bueno, sencillamente es lo primero que yo he aprendido aquí en CMBF, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo que los primeros trabajos míos duraban 3-4 minutos, ¿no? El tiempo de la radio es vital. Y eso se fue perfeccionando a partir de la síntesis. En CMBF empecé a explorar, como todos los periodistas nuevos, cuando entran a una emisora especializada y única, como es esta emisora cultural. Y pasé por todas las manifestaciones del arte, hasta que llegué a las artes escénicas, que es donde estoy desde el año 1994. Los 70 CMBF son mis 70. Yo era oyente de CMBF cuando niño, antes del triunfo de la revolución, y es como una responsabilidad histórica estar en la emisora desde hace algún tiempo, décadas. Es la continuidad de grandes artistas
de grandes técnicos, de actrices, actores, locutores, personal de investigación y todo que estuvo en esta emisora, los dirigentes que pasaron por el fundador, Orlando Martínez. Es como la continuidad, mantener el prestigio que tiene durante 70 años una emisora que es total y absolutamente diferente a las demás emisoras. En CMBF destaca la familiaridad con que se asumen las jornadas, el compromiso, el buen gusto, el respeto a la audiencia, el profesionalismo y la responsabilidad hacia la promoción de la cultura. 70 años de historia de un amplio patrimonio a favor de la música cubana y sus creadores. Roylan Pardo Cabrera, Noticiero Cultural. Y precisamente con uno de los más experimentados profesionales de esa emisora conversa hoy la colega Magda Resic. Recibimos hoy en primera persona a un hombre que constituye un magíster, un maestro para la cultura cubana y especialmente para quienes trabajamos en los medios de comunicación. Desde la radio, la televisión, la prensa, por sus estudios e investigaciones acerca del mundo cultural, hemos aprendido mucho. Y él en sí mismo reúne esas condiciones y cualidades propias de quien pretende comunicar y logra hacerlo con una audiencia mayor, para la cual sabe hablar de la mejor manera, aun cuando su cultura es vastísima. Ángel Vázquez Millares ha recibido muchísimos premios, pero yo creo que el mayor es el reconocimiento que tiene la gente de lo que él sabe contarnos, decirnos y de esa sabiduría tan grande. Bienvenido a nuestro noticiero cultural. Gracias. Y usted le ha dado su sello de calidad indiscutible a una emisora como CMBF que arriba a los 70 años de una vida muy provechosa. Exacto. ¿Qué ha representado esa emisora para los sueños de comunicador y de hombre de la cultura de Ángel Vázquez Millares? Sí, sueño de comunicador que tuve casi desde niño, porque aunque cuando uno es niño le proponen muchas carreras muy importantes, yo recuerdo que había un programa de radio que presentaba a alguien del que ya no se habla, pero para mí significó mucho, que fue Pablo Medina. Tenía un programa que comentaba música clásica y yo, muy pequeño, con 7, 8 años, decía, eso es lo que yo quiero ser. Bueno, pasó el tiempo y apareció CMBF y encontré otros maestros como eso, como fue Orlando Martínez, como fue don Antonio Quevedo, y me pasaba lo mismo. Eso es lo que yo quiero hacer. A la larga, después de muchos vericuetos, qué estudio y qué no estudio, acabé haciendo lo que quería hacer. Bien, fue un privilegio de la vida. Y cuando entré en CMBF tuve otro privilegio, que es trabajar con lo que me gustaba y servir. Servir, porque yo no he hecho más que servir a un público que necesitaba eso para llenar su vida, para sentirse bien. Eso me provoca una pregunta, maestro. ¿Usted no ha sido de los que quiere contentar al público con cualquier cosa? ¿Usted es de los que cree que al público hay que ascender y que hay que enseñarle las claves de interpretación de la cultura? ¿Por qué ha seguido esa línea? Exactamente, porque desde que entré en el mundo de la música clásica, que fue también en mi infancia, cuando no existía todavía CMBF, me di cuenta de que había mucho que aprender de eso, pero sobre todo los beneficios que le reportaba eso al espíritu de uno, es decir, a la persona, a la mente, a todo el desarrollo de la personalidad. Y entonces me di cuenta de que eso mismo que yo había tenido que hacer por mí mismo, tenía que facilitárselo a los demás. Y a estas alturas me encuentro con que son 70 años, es decir, prácticamente 4 generaciones de oyentes a los que hemos tratado de satisfacerle esa necesidad. Si lo hemos logrado, ese es el mayor premio. Nos sentimos muy felices en este momento. Y yo creo que sí, que lo han logrado, despertar esa sensibilidad. Y usted también desde los medios, desde la televisión, nos ha conquistado para la ópera y para el arte lírico, que a veces suelen pasar como géneros un tanto inaccesibles para los grandes públicos. ¿Cómo es que lo ha logrado, maestro? Pues chica, lo he logrado trabajando sobre esos materiales. Para mí la ópera, la música clásica no es solo un fenómeno de audición o un problema de ver. Detrás de cada obra musical o de cada ópera hay una cantidad de incidencias sociales, históricas, y entonces
¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Tratar de trasladarle al televidente o al oyente todas esas condiciones que le van a permitir recibir mejor la obra. ¿Cómo lo hago? Mire, no lo sé, no me lo pregunten, sencillamente lo hago porque yo estoy aquí en la vida nada más que para dos cosas, para aprender y para servir. Y trato de servir de la mejor manera posible. A veces cuesta trabajo, uno tiene que prepararse mucho, invertir tiempo, pero no importa el tiempo invertido si se logran los resultados. Da placer. Da placer, mucho placer. Así es. Bueno, mucho le agradezco a Ángel Vázquez Millares su presencia en nuestro noticiero cultural, celebrando junto a él esa maravilla que es que una emisora como CMBF arribe a los 70 años y que cuente con su talento, con su competencia profesional, con su gracia y don de gente, porque Ángel Vázquez Millares es un hombre de pueblo que promueve lo mejor de la cultura cubana y universal, pero sencillamente con esa vocación de servicio que él mismo ha expuesto en esta entrevista. A ustedes les recomendamos que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Tiempo para una segunda pausa en esta emisión. Al regreso estará abriendo nuestra sección Contrapunteo, que esta semana dedica sus debates a la promoción de la lectura. En menos de un minuto estoy de regreso. Séptima Feria Internacional del Libro Cuba 2018. Celebración de la feria en las provincias durante el mes de marzo. Matanzas, Cienfuegos, Camagüey, Artemisa, Pinar del Río, Ciego de Ávila y Holguín. 27ª Feria Internacional del Libro Cuba 2018. Esta semana nuestra sección Contrapunteo propone sus debates en torno a la promoción de la lectura a propósito del recorrido que hace la Feria del Libro por todo el país. Hoy comparto algunos de los criterios enviados por la audiencia. Rodolfo Alpizar Castillo se refiere a lo poco que se promueven los libros por la prensa y les leo un mensaje que consideramos muy interesante. Nos escribe Rodolfo: hacen falta páginas en los periódicos dedicadas a la literatura, a comentar libros. Hace falta sistematicidad, que se considere noticia la aparición de un nuevo libro, que la promuevan como lo que es un hecho cultural de gran importancia para toda la ciudadanía. De hecho, no se ven notas periodísticas sobre lo presentado en los sábados del libro, que no se limiten a repetir el texto que el Instituto Cubano del Libro o la editorial hayan redactado, y ni pensar en valoraciones. Salvo Fernando Rodríguez Sosa y algún que otro colega, me atrevo a asegurar que la promoción del libro y la lectura no es asunto de interés para nuestros periodistas, concluye él. Yasmani Castro se comunica con nosotros desde la provincia de Santiago de Cuba y este es su mensaje. Volvemos a hablar de la promoción del libro. Es un tema, a mi entender, muy importante en estos días, donde la pseudocultura y la banalidad ha ganado espacio en nuestra sociedad. Uno de los grandes problemas se encuentra en los centros de promoción y en la escuela, que no cuentan siempre con el promotor que se desvive por amor a la literatura. Esta situación se compensa con personas o instituciones como Reinaldo García Blanco, Mirna Figueredo, el proyecto Claustrofobias y las bibliotecarias del IPU Cookie Bosch, los cuales trabajan intensamente porque niños y adultos tengan los libros como herramienta básica de sus vidas. Y sobre este tema estaremos mañana indagando con nuestro invitado. Por último, nuestro habitual televidente Gonzalo Rubio se refiere a la importancia de la promoción de la lectura en el estudio y también en el conocimiento de la historia. Dice Gonzalo: se están poniendo en sistémica práctica acciones para elevar el interés por el estudio de la historia de Cuba. Son acciones que evidentemente son prometedoras, pero sin un masivo interés por la lectura será débil y demorado el conocimiento masivo de la historia política, económica, cultural, social y medioambiental cubanas. En consecuencia, las maneras de promover la lectura y la construcción de públicos tienen que tener la mayor prioridad. Por eso
eso, dice él, es necesario con mucha intencionalidad estratégica con la radio y la televisión introducir las dimensiones ética, histórica, estética y de entrenamiento que posee la lectura, es decir, hacerlo literalmente o haciendo alusión a textos mediante los contenidos radio-televisivos de las novelas, de los cómics, también de los espectáculos competitivos, los noticieros, los programas infantiles y también, por supuesto, los teatros. Hay otras opiniones, pero en buena medida coinciden con estos planteamientos y, como siempre, el tiempo se nos agota. Mañana me acompañará en el estudio el escritor Enrique Pérez Díaz, director del Observatorio Cubano del Libro y la Lectura, quien ofrecerá sus criterios al respecto. Usted todavía está a tiempo de escribirnos a contrapunteo.nc@cubarte.cul.cu o si nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/noticiero.cultural.cuba. Y justamente al cierre de esta emisión seguimos reflexionando sobre la promoción de la lectura y la responsabilidad de la familia, las instituciones, los propios escritores al respecto. Nuestra corresponsal en la provincia de Pinar del Río nos presenta algunos criterios. En el espacio Café Entre Dos, que conduce el multipremiado poeta y narrador pinareño Nelson Simón, escritores para niños de varias provincias cubanas debatieron sobre la responsabilidad de los autores de motivar en los pequeños el gusto por la lectura y las potencialidades de la literatura infantil en la formación de las nuevas generaciones. Es un deber y es una tarea que tenemos que proponernos de identificarnos con su vida, identificarnos con sus problemáticas, pero también sensibilizarlo con su identidad, con su país, con las cosas que pueden ser importantes para la construcción de la persona que van a ser. Eso es tan necesario como alimentarlos bien, como cubrirlos del frío, como permitirles que jueguen, que sociabilicen. Desde el Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano del Libro se perfilan acciones para rescatar el Programa Nacional de la Lectura, involucrando a todos los factores de la sociedad. Los instructores de arte, los bibliotecarios, los editores, los escritores, los maestros, ustedes los comunicadores que pueden hacer muchísimo por ese tipo de labor. Es una sociedad que tiene todas las condiciones, poniendo incluso las nuevas tecnologías al servicio de la lectura, al servicio de las ideas martianas. Es responsabilidad de la familia, la escuela y la sociedad plena contribuir a que los pinos nuevos crezcan alimentados por la savia de los libros. Desde Pinar del Río, Yamile Abreu, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de la amplia delegación cubana que participará en el Festival Artes de Cuba en el Kennedy Center de Washington, Estados Unidos. Conoció de la continuidad en Santiago de Cuba de las jornadas del Festival y Concurso Máscara de Caoba 2018 y le contamos de las celebraciones por los 70 años de la emisora CMBF Radio Musical Nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión. Nosotros regresaremos mañana con otras miradas al panorama artístico y literario en Cuba y otras naciones. Hasta entonces, me despido como siempre con un saludo desde La Habana.